Y nos vamos ahora a la academia, pero es otro tema. Sí. Ya vio el memorando, Andrea, sí, de la política antidrogas, las propuestas que están haciendo desde distintas organizaciones que se dedican a la investigación sobre el tema de paz, de políticas de seguridad y drogas, en fin, al presidente Petro para que traces el camino que vira hacia la legalización. Sí, muy interesante además porque también es importante comprender que la ciudadanía pueda comprender esta propuesta de manera ágil. Me llama la atención que en principio el documento tiene 8 páginas, así que es muy concreto, muy conciso y muy al grano. Vamos a tratar de sacar lo máximo posible de este documento con nuestra siguiente invitada. Es la profesora María Alejandra Vélez. Ella es la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Profesora María Alejandra, bienvenida a Sigue la W, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, profesora, el documento, como dice Andrea, es cortico, es conciso, es puntual, y yo quiero que lo desmenucemos. Vamos a ver qué tanto lo logramos. Arranquemos por la parte de relaciones internacionales, porque ustedes le plantean una hoja de ruta a 6 meses, a 1 año, en fin, ustedes van ampliando y van avanzando poco a poco para que el gobierno pueda dar los pasos necesarios en un camino que muchos consideramos que es el que hay que dar y que es el que hay que seguir, y es cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas. Comencemos ahí. ¿Cuáles son los pasos a nivel internacional que tiene que dar el gobierno? Antes de decirlo de los pasos a nivel internacional, déjame decir que pues el objetivo de este documento es, digamos, concretar los pasos que el gobierno debería dar, porque si bien estamos de acuerdo, digamos, en ese ánimo reformista, pues no hemos visto cuál es la ruta clara. Entonces, por eso nos pusimos en la tarea 5 organizaciones de organizar los puntos que creemos que se deben continuar en el corto, como decías, mediano y largo plazo. Y los organizamos además también por temas. En el corto plazo, como bien lo dice, sobre relaciones exteriores, lo primero que hay que hacer es renegociar con Estados Unidos las metas de reducción de cultivos para el 2023, porque si no le vamos a apostar a una erradicación de largo plazo, donde podamos enfocarnos en temas de transformación de la zona rural, proyectos realmente integrales, pues no tiene sentido hablar de erradicar el 50% en el 2023. Entonces necesitamos renegociar esos indicadores con Estados Unidos, necesitamos hablar de otros indicadores de seguimiento basados en la calidad de vida de las comunidades productoras, y eso se tiene que hacer rápido antes de que cambie, digamos, el panorama político en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha avanzado muchísimo en el tema de regulación de cannabis, y ahí a nivel, digamos, de los estados de Estados Unidos, podemos empezar a aprender esas buenas prácticas en la regulación del mercado de cannabis recreativo. De hecho, eso es parte de uno de los puntos que proponemos en estos primeros 100 días, y es que uno de los focos debería ser regular el uso adulto de cannabis. Hay varios proyectos de ley en este momento, y esta bancada se tiene que organizar para hacerlo de manera más estratégica. Entonces, cuando hablamos de política de drogas en general, que se ha hablado de reformar, pues hay muchos componentes que hay que empezar a desarrollar. También hablamos del tema institucional. Se necesita unas instituciones robustas, una articulación con los diferentes ministerios para que puedan aportar a este tema de una manera integral. ¿Cómo lograr un consenso en esas zonas productoras donde allí definitivamente el orden público está mandando en el territorio? Es difícil que haga presencia tanto las autoridades como también los mandatarios regionales, y allí se buscaría más bien como la salida a que esa producción de droga, de marihuana, de cocaína, tuvieran otro uso. ¿Cómo lograr ese consenso para llegar a eso que ustedes están proponiendo, digamos, como el cannabis medicinal? En el tema rural y en el tema de producción hay varios elementos. Por un lado está el tema de cannabis, y ahí es necesario empezar a regular ya el cannabis de uso adulto, y por lo tanto pensar cómo va a ser el mercado, pensar cómo se van a emitir las licencias que incorporen a los productores rurales. En el caso de productores de coca, pues es necesario retomar y rediseñar el Programa Nacional de Sustitución, que entre otras en el gobierno pasado pues no cumplió todo lo pactado. Entonces ahí tenemos a 99,000 familias que erradicaron sus matas de coca pero no les cumplieron.
para poder reanudar, digamos, la confianza en los territorios, el Estado tiene que volver a concertar esto que pasó con el PENIS y pensárselo de una mejor manera, porque lo cierto es que sustituir una mata por otra, pues tampoco iba a ser la solución. Es necesario solucionar los problemas estructurales del campo que no se habían solucionado. Entonces, como en los primeros 100 días hay que rediseñar y concertar cómo va a ser el PENIS en el territorio. Pero esto es un proyecto que tiene que ser de largo plazo, que implica llevar seguridad a los territorios, que implica llevar vías, porque si no, ningún otro producto va a poder salir de allí, planes de comercialización, y yo creo que hay que empezar a hablar de gradualidad. Hasta ahora hemos hablado de tienen que erradicar para poder entrar al programa, pero sin darles una solución de ingresos en el corto plazo. Tiene que haber un enfoque de seguridad. Muchos de los líderes que firmaron los acuerdos luego estuvieron amenazados, se aumentaron el asesinato de líderes sociales, luego tiene que haber también un enfoque de seguridad. Y tenemos que empezar a tener un enfoque ambiental y diferencial, porque el 50% de los cultivos mal contados están en zonas estratégicas en términos ambientales. Pero lo que planteamos en este documento es el paso a paso de cómo hacerlo, porque cuando hablan de reforma política de drogas, ahí están mezclando la regulación de la hoja de coca, la regulación del cannabis, todos los programas de salud, la nueva institucionalidad que se necesita, los diálogos que se necesitan a nivel de la política exterior, y una futura regulación a largo plazo de la cocaína. Claro. Entonces, pues planteamos como qué se puede hacer ya dentro del marco de la institucionalidad sin incumplir acuerdos internacionales, cómo empezamos a abonar, digamos, el terreno a nivel nacional para ser referente a nivel internacional, qué podemos discutir a nivel internacional con los demás bloques, digamos, los demás países de América Latina para hacer un bloque en términos de renegociar los convenios y los tratados internacionales, capacitar a toda una burocracia también que estaba en otra tónica en cuanto a la política de drogas. Sí. Entonces, pues son muchos pasos también en temas de política criminal, en temas de cárceles, etc. Ya vamos para allá, y es que estamos tratando de resumir todo estos documentos, 8 puntos, pero 8 páginas en algo muy concreto. Ahora quiero irme al tema de salud pública y de convivencia, porque también se ha criticado que el tema de drogas va por un lado y el tema de salud, atención a adictos o a consumidores o la posibilidad médica que tiene el cannabis, pues va por otro lado. ¿Ustedes qué proponen en esta materia? Ustedes dicen derogar el decreto 1844-2018 que clasifica la tenencia o porte de sustancias de la marihuana, la cocaína, entre otras, como comportamientos contrarios a la convivencia, y hablan de la promoción de la salud pública. Este aspecto, ¿cómo usted lo puede resumir? Lo primero es, digamos, descriminalizar el consumo, ¿no? Ese es como un primer punto y por eso es derogar ese decreto que mencionabas. Lo siguiente es implementar el Plan Decenal de Salud Pública, donde ya está ahí todo el tema de cómo abordar el tema de salud pública como un problema de salud, donde hay que hacer reducción de daños para cuando hay un consumo problemático, pero también hay consumo que no es problemático y ahí lo que se necesitan son planes de prevención para que no haya uso temprano, digamos adolescente, de información, digamos de protección al consumidor. Entonces es necesario desarrollar e implementar esos planes, en muchos casos ya están. Luego está todo el tema de cómo realmente desarrollamos la industria medicinal del cannabis, tanto para el consumo nacional como para la exportación. Entonces, en salud pública, digamos que son como esos 3 elementos. Pero hay cosas que se pueden hacer ya, como esas 3, pero hay cosas ya de más largo plazo, ¿no? Cómo desarrollamos a nivel nacional salas de consumo supervisado para el consumo problemático, como ya está sucediendo en Suiza o como ya está sucediendo en Nueva York, para prevenir, de hecho, las muertes por sobredosis, etcétera. Entonces, hay elementos, digamos, que requieren más elaboración. Pero como lo decías, lo que trata este documento de 8 páginas es como desagregar las acciones, porque si solamente hablamos de reformular política de drogas en grueso, no sabemos qué podemos ir haciendo ya y en qué podemos ir avanzando. Profesora, aquí también hablan del tema de la institucionalidad, pero no se menciona un problema
que hemos tenido siempre, por ejemplo, en el caso del cannabis, y es el exceso de regulación. Hay muchas normas que ponen palos en la rueda, por ejemplo, a los empresarios, a los emprendedores que quieren también hacer de esto un negocio y ven el potencial, y esto ha hecho pues que Colombia se quede atrás frente a otros países cuando somos un país productor. Negocio ¿Qué ilícito. ¿Qué hacer frente a eso? Pues esto es algo, digamos, varios de los proyectos de ley que ya están en este momento en curso en el Congreso, como el proyecto de ley del senador Bolívar, ya empiezan a desarrollar, digamos, los elementos que podría tener un mercado. Y de acuerdo, tiene que ser un mercado sencillo para que no excluya, por ejemplo, a los antiguos cultivadores, pequeños productores, gente, por ejemplo, del norte del Cauca, pero también tiene que ser un mercado regulado que proteja al consumidor, porque acá estamos hablando de una sustancia que no es inocua. Entonces necesitamos un sistema de licencias que cumpla las dos condiciones, y es no excluya al pequeño productor, pero que proteja al consumidor. Tiene que tener trazabilidad de la sustancia, etcétera. Nosotros ya no nos metemos en el detalle de esos proyectos de ley, pero sí le pedimos al gobierno que de hecho tiene que organizar las iniciativas legislativas, definir una narrativa consistente en el Congreso, además, para que puedan pasar estos proyectos, porque en este momento hay varios proyectos de ley que le apuntan a eso, y la idea es que se apoyen y no compitan de alguna manera. Pero el mercado de cannabis recreativo tiene que ser regulado, no es libre mercado, tiene que ser regulado porque tiene que haber un control de quién lo vende, cómo se vende, en dónde se vende, etcétera. Y así lo están haciendo la mayoría, pues, de los países. Profesora, yo quiero que nos detengamos en uno de los puntos. Me llama mucho la atención. Esto igual aparece ya dentro del plazo, mediano plazo, las propuestas a mediano plazo. Dice, política exterior. Firmar acuerdos inter se con países que hayan adoptado medidas regulatorias de sustancias psicoactivas para llevar a cabo pilotos que armonicen la política de drogas. Estos pilotos permiten que un país productor pueda exportar sustancias psicoactivas de manera legal. ¿Esto cómo sería? Por ejemplo, en Portugal y en Suiza está ya permitido el uso de sustancias, pero la compra es ilegal, ¿no? Entonces, los consumidores pueden consumir, pero no se puede comprar. Si este mercado lo organiza el Estado, podemos empezar a transitar hacia unos mercados legales de otras sustancias. Ese, digamos, es como el caso, digamos, más complejo. Pero otros mercados más simples. Hay una gran demanda por hoja de coca en el norte de Argentina, pero todavía no podemos exportar hoja de coca. La mayoría de la hoja de coca que entra ahí es ilegal desde Bolivia. Entonces, empezar a hacer esos acuerdos de comercio entre países, controlados, por supuesto, por el Estado, para empezar a armar un mercado regulado de este tipo de sustancias. Por eso lo ponemos al mediano plazo, porque eso requiere una arquitectura y un desarrollo mucho más complejo que otras cosas mucho más fáciles, como estamos diciendo, que es el tema del cannabis, y el tema, por ejemplo, de la hoja de coca para consumo interno, en forma de tés, alimentos, etcétera. Profesora, ustedes ya tienen una interlocución Eso con le el iba a gobierno decir. Petro, ya Porque- pudieron hablar con alguien. Es que no sé Sí. quién en Es que este eso es momento. parte del problema, Claro. eso es parte del problema, y por eso es nuestro punto uno, y es definir la institucionalidad, y es que todavía no hay un interlocutor nombrado. Profesora, porque mire Inicialmente que... estaba un coordinador de empalme, Ajá. con quien sí hemos conversado, pero no hay todavía quién es la cabeza en este tema del gobierno, y me parece Ministerio de Justicia. fundamental porque ha sido central en el gobierno Petro. Le hemos mandado esto a todo el mundo, eso sí, pero no tenemos quién es el interlocutor que se va a sentar con nosotros a pensar esto, porque eso es un documento para debatir. A propósito de lo que usted dice, hay mucha expectativa, porque por ejemplo en la asamblea cocalera, pues bueno, están avanzando en las preparaciones, todo, pero dicen, bueno, ¿y qué? Porque Felipe Tascón se supone que va a ser el zar antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, pero no lo ha posesionado. Ustedes mencionan un papel importante de la OEA, pero el embajador todavía no se ha posesionado. Entonces hay muchas cosas que todavía no han andado porque necesitan una cabeza al frente, ¿no? Eso es parte, digamos, ese es el mensaje número uno de este documento, y es: se necesita un interlocutor y una institucionalidad robusta que articule lo que debe hacer muchos ministerios, porque igual también necesitamos
un Ministerio de Agricultura metida en estos temas, dado que es el tema de desarrollo rural. Queremos hablar con la ministra de Agricultura. Necesitamos la ministra de Salud y el Ministerio de Salud hablando todo el tema de salud pública. Necesitamos el Ministerio de Justicia, por supuesto, y el de Defensa. Y nosotros proponemos algo que no había salido nunca, es que DNP también debería estar en esta discusión, porque desde DNP es donde salen los COMPES, la política pública, los recursos, y necesitamos, digamos, una capacidad técnica también que articule estos temas. Entonces, de acuerdo, o sea, el primer punto es quién es nuestro interlocutor a nivel del gobierno nacional. También hemos hablado con varios de los congresistas, creo que en el Congreso es mucho más claro quién está liderando los temas que en el Ejecutivo. Profesora María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y me quedo con esta frase que hace parte de la introducción del documento. ¿Cuál? Es urgente una estrategia coherente de comunicación sobre la nueva política de drogas. El mundo está discutiendo nuevos enfoques para la política de drogas, por lo cual es importante educar a la sociedad para minimizar el impacto negativo del consumo de sustancias para cuando ocurra la regulación. Adelante con este trabajo, es muy importante, profesora. Saludos a todas las organizaciones que hacen parte de este equipo. Quiero mencionarlas antes de despedir este Sigue la W. Es el Centro de Estudios que usted dirige, la Corporación Acción Técnica Social, ATS, usted la conoce, Andrea, sí. Elementa Derechos Humanos, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, la Corporación Viso Mutop y la Fundación Ideas para la Paz. Muy importante esto, Buenísimo. profesora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Gran por el aporte. espacio. Hacemos una pausa hasta mañana a las 12, ¿no? Sí, y este documento también va a estar en la página web, porque están Sí. preguntando que dónde va a estar, ahí lo pueden analizar bien y ojalá haya un interlocutor pronto del gobierno de Gustavo Petro. Sí, la cita es mañana a las 12. En Sigue la W. Chao.